Ok, bien hermanos, entonces vamos a comenzar. Este es nuestro libro de una vida de oración de Paul Miller, ¿verdad? Aquí está la portada. Este es el libro que vamos a estar leyendo los miércoles. De nuevo, sus capítulos son muy cortos. Lo que vamos a hacer es como lo hemos hecho, ¿verdad? Vamos a leerlo juntos y vamos a ir interactuando. Cuando algo nos llame la atención o un pasaje para discutir, ahí nos vamos a detener, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con la introducción. El hermano Ortega va a comenzar, ahorita le doy el micrófono para leer la introducción y ya después vamos comenzando. Yo creo que a lo mejor alcanzamos capítulo 1 y capítulo 2. Son capítulos muy cortos. Ok, hermano Ortega. Sí, la pantalla. Introducción. Nunca tuve la intención de escribir un libro sobre la oración. Simplemente descubrí que había aprendido a orar. Los giros inesperados de la vida habían creado un camino hacia Dios en mi corazón. Dios me enseñó a orar a través del sufrimiento. A finales de la década de los 90, un pastor me pidió que lo reemplazara en su púlpito por un mes durante el verano. Yo accedí y una tarde hice un bosquejo de lo que había aprendido de la oración. Esas notas se convirtieron en el seminario de oración que mi amigo Bob Alums y yo hemos impartido casi 150 veces hasta la fecha. La respuesta del seminario ha sido casi electrizante. Ha tocado una llaga profunda en la vida de la gente. Pensé que el seminario era suficiente, que otro libro sobre la oración era necesario. Además, no estaba seguro de tener tiempo. No obstante, mi amigo David Paulinson y mi esposa Jill me animaron a escribir y la presidenta de mi junta directiva, Lynette Hull, sugirió que iniciara mi día escribiendo, así que escribí. Lo hice para los cristianos, para aquellos a quienes les cuenta vivir la vida, quienes oran torpemente y aún así anhelan conectarse con su Padre Celestial. El libro comienza con un capítulo sobre nuestras frustraciones con la oración y otro que describe a dónde nos dirigimos. La primera parte, aprendiendo a orar como un niño, examina los fundamentos para relacionarnos con nuestro Padre Celestial como un niño pequeño. En la segunda parte, aprendiendo a confiar otra vez, profundizamos más y vemos algunos hábitos de los adultos que pueden entorpecer nuestro corazón para la oración y evitar que seamos atraídos a la vida del Padre. La tercera parte, aprendiendo a pedirle a su Padre, examina las barreras para pedir que surgen del espíritu de nuestra época. La cuarta parte, viva en la historia de su Padre, es donde todo se une. Cuando tenemos una vida de oración, llegamos a estar conscientes de y a ingresar en. La historia de Dios está tejiendo en nuestra vida. La parte final, orando en la vida real, presenta algunas herramientas y maneras sencillas de orar que han ayudado a mucha gente a aprender a orar. A medida que veamos estas herramientas, seguiremos aprendiendo de nuestros corazones y de cómo Dios teje historias en nuestras vidas. Ese es el esqueleto. La carne del libro son las historias familiares que cuento. No son dramáticas, son los detalles prácticos de cómo he sobrevivido y prosperado en un mundo de estrés y desilusiones. A medida que nos observe, espero que experimente la presencia de Jesús. El apóstol Pablo dijo lo siguiente acerca de cómo funciona todo ministerio genuino. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Segunda de Corintios 1:5. Oro para que a través de este libro mi sufrimiento relativamente leve fluya en su vida como consuelo, liberándolo para que pueda tocar el corazón de Dios. Nada más fue la introducción. Entonces ahorita vamos con el capítulo 1 y así donde usted note algo, un pasaje, algo para discutirlo, discutimos, ¿ok? ¿Está bien? Amén. Ok, adelante hermano Ortega, continúe, capítulo 1 por favor. Me fui de campamento durante un fin de semana a las montañas interminables de Pensilvania con 5 de nuestros 6 hijos. Mi esposa Jill se quedó en casa con nuestra hija de 8 años, Kim. Después de una desastrosa experiencia de campamento el verano anterior, Jill estaba contenta de quedarse en casa. Dijo que renunció al acampar por la Cuaresma. Estaba caminando desde el lugar donde acampábamos hacia nuestra Dodge Caravan cuando observé a nuestra hija de 14 años, Ashley, parada enfrente de la camioneta, tensa y molesta. Cuando le pregunté qué ocurría, dijo:
Perdí mi lente de contacto, no está. Miré hacia abajo con ella al suelo del bosque cubierto de hojas y ramitas. Había 1.000.000 de grietas donde el lente podría haber caído y desaparecido. Ashley, no te muevas. Oremos, dije. No obstante, antes de que pudiera orar, ella comenzó a llorar. ¿Y eso de qué sirve? He orado para que Kim hable y no habla. Kim batalla con el autismo y el retraso de su desarrollo. Debido a su débil motricidad fina y problemas con su planificación motora, también es muda. Cierto día, después de 5 años de terapia del lenguaje, Kim salió de la oficina de la terapeuta del lenguaje arrastrando los pies y llorando de frustración. Jill dijo, ya no más, y dejamos la terapia del lenguaje. La oración no era una simple formalidad para Ashley. Ella le había tomado la palabra a Dios y le había pedido que admitiera que Kim hablara. No obstante, no pasó nada y la mudez de Kim era un testimonio de un Dios silencioso. La oración, según parecía, no funcionaba. Se identifican con el hermano aquí. O sea, hay cosas y hay oraciones que a veces uno piensa, y a veces pensamos como la niña, ¿no? ¿De qué sirve? O sea, ¿de qué sirve realmente orar? Y eso es lo que quiere el hermano a animarnos. Sirve mucho. Porque a veces, y algo que he aprendido, hermanos, es que aunque a veces no cambie nuestras circunstancias, cambia nuestro corazón. Y si cambia nuestro corazón, Dios ya logró mucho. Dios ya logró mucho, porque pueden no cambiar las circunstancias, pero puede cambiar nuestro corazón. Entonces, eso es algo muy importante. Y de nuevo, todos nos identificamos con esto. Muchas veces hemos preguntado, ¿y de qué sirve? Dios no nos contesta. ¿Ok? Y bueno, vamos a continuar. Hermano Ortega. Me pregunté, ¿marca alguna diferencia la oración? ¿Está Dios siquiera allí? Pocos de nosotros tenemos el valor de Ashley de articular el silencioso cinismo o abatimiento espiritual que se desarrolla en nosotros cuando la oración sincera sigue sin ser contestada. Mantenemos escondidas nuestras dudas, incluso de nosotros mismos, porque no queremos sonar como malos cristianos. No hay razón de agregarle vergüenza a nuestro cinismo, así que nuestros corazones se cierran. La manera simplista en que la gente habla de la oración frecuentemente refuerza nuestro cinismo. Terminamos nuestras conversaciones con, lo mantendré en mis oraciones. Tenemos el vocabulario de una jerga de oración que incluye, lo elevaré en oración o le recordaré en oración. Muchos de los que usan esas frases, incluso nosotros, nunca se ponen a orar. ¿Por qué? Porque no pensamos que la oración marque mucha diferencia. El cinismo y el simplismo son solamente parte del problema. La frustración más común es la actividad de orar en sí misma. Me brinca lo del cinismo. ¿Por qué? ¿Por qué usó la palabra cinismo? Ok. No lo encuentro. Ok. Yo creo que es mala interpretación. Mire, dice aquí, vamos a buscar en un diccionario rápido. Imprudencia, obscenidad descarada, desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables. Sí, o sea, lo que está diciendo es que a veces, de nuevo, el ejemplo es, vamos a orar, voy a orar por eso, voy a estar orando por usted. Y ese cinismo, ¿por qué? Porque no lo voy a hacer. Exactamente, entonces está diciendo, así actuamos, o sea, hablamos bien de la oración, pues realmente no creemos. O sea, estamos... Es que yo por ejemplo, inclusive dice, pero qué cínico eres. O sea, que dice, tiene vergüenza de... Exactamente. De actuar como... Exactamente, o sea, es lo que está diciendo, no tenemos vergüenza de qué, de decir que vamos a orar, y no lo hacemos, o sea, actuamos sin vergüenza. Nunca me hubiera imaginado que pudiéramos usar la palabra cinismo en la oración. Sí. Pero sí. Mire. Ok, continúa, hermano Ortega. Oramos. No, aquí el cinismo y simplismo. El cinismo y el simplismo son solamente parte del problema. La frustración más común es la actividad de orar en sí misma. Oramos.
alrededor de 15 segundos y luego de la nada aparece la lista de pendientes del día, de nuestra mente se va por gente. Nos damos cuenta y a fuerza de voluntad regresamos a la oración. Antes de que nos demos cuenta ocurre otra vez. En lugar de orar, formulamos una mezcla confusa de divagación y preocupación. Entonces la culpa se activa. Algo tiene que estar mal en mí. No parece que otros cristianos tengan ese problema al orar. Después de 5 minutos nos damos por vencidos y decimos, no soy bueno para esto, será mejor que me ponga a trabajar. Algo así está mal en nosotros. Nuestro deseo natural de orar se origina en la creación. Estamos hechos a la imagen de Dios. Nuestra incapacidad de orar se origina en la caída. El mal ha estropeado la imagen. Queremos hablar con Dios, pero no podemos hacerlo. La fricción entre nuestro deseo de orar y nuestra antena de oración muy dañadas llevan a la frustración constantemente. Es como si hubiéramos tenido un derrame cerebral. Esto se complica por la enorme confusión acerca de lo que contribuye a la buena oración. Percibimos vagamente que debemos comenzar enfocándonos en Dios, no en nosotros mismos. Por lo tanto, cuando comenzamos a orar, tratamos de adorar. Eso funciona por un minuto, pero se siente artificial. Entonces la culpa se activa otra vez. Nos preguntamos, ¿adoré lo suficiente? ¿En realidad lo hice en serio? En un arranque de entusiasmo espiritual hacemos una lista de oración. Pero orar guiados por la lista se vuelve monótono y parece que no pasa nada. La lista se vuelve larga y engorrosa. Perdemos contacto con muchas de las necesidades. Orar se siente como silbar en el viento. Cuando alguien sanado recibe ayuda, nos preguntamos, ¿se habrá ocurrido de todas formas? Luego extraviamos la vista. Orar expone a los preocupados que estamos por nosotros mismos y revela nuestras dudas. No orar le caía mejor a nuestra fe. Después de solamente unos cuantos minutos, nuestra oración está hecha en un desastre. Casi en la línea de partida nos colapsamos y quedamos fuera de acción. Cínicos, culpables, desesperanzados. Ok, pausa ahí. Creo, hermanos, que esta es la experiencia de... Sí. La verdad, hermanos, o sea, miren lo que el hermano está diciendo. Y esto es algo que tenemos que luchar, porque intentamos, bajo nuestro propio estándar, no lo logramos. Culpa viene inmediatamente. Ay, me distraje. Ay, me faltó. Y culpa, y culpa, y culpa. Y en lugar de animarnos a corregir, nos desanima. Y entonces pasa de lo que iba a ser un buen tiempo de oración, no termina diciendo, qué desastre. Y uno se desanima a orar. A mí, por ejemplo, ¿qué pasa con cuando piden orar en la iglesia? Me frustra en el sentido de que yo de veras oro, pastor. Por ejemplo, el hermano Enoch, yo hablaba con Dios, Señor, si nos vas a dejar, que quede bien. Pero si vas a quedar con miles de cosas, con un vegetal, por favor, ten misericordia de él. Entonces, si yo no tengo información, entonces me frustra en el sentido, ¿estará Dios obrando? Pero cuando me dicen, no, que ya le quitaron el oxígeno, no, que ya le quitaron esto, entonces yo ahí es donde veo que Dios está contestando. Sí, y esa es una de las cosas que va a tratar el libro. O sea, lo importante de tener expectativa en la oración y darle seguimiento a las peticiones de oración, porque luego, a veces las oraciones nada más llegan al techo porque no tenemos ninguna expectativa. Y a veces hay oraciones que estamos orando, pero no tenemos más información. Ahora, hay algunas que nunca vamos a tener información. Pero hay algunas que sí. Ahora, y eso es lo que va a mencionar mi hermano. Las que contestan van a animar nuestra fe. Y hay que buscar eso. Hay que buscar que cada petición que hacemos. Un hermano decía de otro libro, Jonah Rice, decía: hay que buscar que Dios conteste nuestras peticiones. Y si no las contesta, hay que ver qué está mal con nuestras peticiones. O otra cosa que también pasa, ¿cuántos milagros hemos visto? Los Cadena, de Manuel Nock, de embarazos que se han logrado, o sea, diciendo, sí contesta, pero no va a contestar, no, pues es que sí, le voy a contestar a Eduardo porque así quiere, no. Pero hemos visto muchos milagros, muchos milagros. Exactamente, y eso es nuevo, eso le da animado.
Y esa es otra de las cosas que vamos a ver, o sea, hay peticiones que a lo mejor ya sabemos que no necesariamente Dios va a contestar como nosotros queremos. Hermanos, si Dios quiere va a hacer un milagro, pero hermanos, en la diabetes, en el cáncer y las enfermedades autoinmunes, ya sabemos que no vamos a mejorar. Entonces, ahora, exactamente, ahora, esa es la cosa. Si Dios hace un milagro, lo va a hacer conforme a su propósito y conforme a su voluntad. La esposa de un pastor que cayó encarnada así. Y dice que se murió así, mas sin embargo, venía la gente, ella oraba por la gente y la gente le trataba. Ella jamás, ella murió así. Exactamente, y esa fue la voluntad de Dios. Y para que la gente le desfilaba y llegaba y decía, ore por mí. ¿Qué tienes? ¿Sí? Esto, y se iba a Sí. Ella murió así. Sí, hermana. Ok, hermano Cruz. Y durante 10 años. Sí. Hay un problema en el libro de primero Corintios, en el capítulo 13. Habla de amor. Sí, habla de todos los dones espirituales. ¿Qué pasó que ya no hay? No, sí hay. Creemos que los dones espirituales están en la iglesia. Lo que ya no hay son los dones de señales. O sea, nadie puede adjudicarse un don de milagros. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque según el escritor de Hebreos, Dios usó los milagros para autentificar el mensaje. ¿Verdad? Acuérdense, hermanos, nosotros aquí en la iglesia y en el mundo religioso, a veces pensamos que los milagros son muy comunes, pero los milagros no son muy comunes. En la Biblia no vemos milagros en cada página. Vemos que Dios es muy selectivo en cuándo hace un milagro o cuándo no hace un milagro. Por ejemplo, tenemos el libro de Éxodo, lleno de milagros, pero tenemos el libro de Esther, que ni uno solo. Pero en el libro de Esther tenemos un montón de coincidencias. Al rey se le va el sueño, pide un libro, encuentra verdad y le recupera otro. Entonces, esta es la cosa. Por ejemplo, en el libro de Ruth, 2 viudas. Dios pudo haber salvado a sus esposos, pero Dios usó, ¿verdad? Y Dios quiso trabajar por los medios normales. Entonces, algo que vamos a ver en la Biblia es que los milagros siempre son en propósito, y especialmente el tiempo de los milagros más enfáticos fue en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Elías y Eliseo, y en el tiempo de Jesús y los apóstoles. Esos han sido los tiempos donde los milagros son más enfáticos y en un periodo más largo. Pero nunca fue así. Dios nunca pretendió que fueran seguidos. Entonces, eso es lo que pasó, hermano Cruz, que Dios usó los milagros para poder básicamente comprobar que el mensaje que ellos estaban diciendo era la verdad. Ok, ahora, espérenme tantito. Vamos a continuar en el libro porque nos estamos desviando un poquito del tema, ¿ok? Bien, hermano Ortega. El lugar más difícil del mundo para orar. La cultura estadounidense es probablemente el lugar más difícil para aprender a orar. Andamos tan a la carrera que cuando disminuimos la velocidad para orar, nos parece incómodo. Valoramos los logros y la producción. La oración no es nada más que hablar con Dios. Se siente inútil, como si estuviéramos perdiendo el tiempo. Cada hueso de nuestro cuerpo grita, ponte a trabajar. Cuando no estamos trabajando, estamos acostumbrados a entretenernos. La televisión, el internet, los juegos de video y los teléfonos celulares hacen que el tiempo libre esté tan ocupado como el trabajo. Cuando disminuimos la velocidad, caemos en un estupor, exhaustos por el ritmo de la vida, nos relajamos frente a una pantalla
o con unos audífonos. Si tratamos de estar sujetos, nos asalta lo que C.S. Lewis llamó el reino del ruido. A donde quiera que vayamos oímos ruido de fondo. Si no se nos provee ruido, podemos llevar nuestro propio ruido con una iPod. Hasta los servicios de nuestra iglesia pueden tener esa misma energía inquieta. Hay poco espacio para estar quietos ante Dios. Queremos el valor de nuestro dinero por lo que algo siempre debe estar ocurriendo. El silencio nos incomoda. Uno de los obstáculos sutiles a la oración es probablemente el más penetrante. En la cultura en general y en nuestras iglesias valoramos el intelecto, la competencia y la riqueza. Debido a que podemos vivir sin Dios, orar parece bonito pero innecesario. El dinero puede hacer lo que hace la oración y es más rápido y consume menos tiempo. Nuestra confianza en nosotros mismos y en nuestros talentos nos hace estructuralmente independientes de Dios. Como resultado, las exhortaciones a la oración no nos hacen efecto. ¿Qué piensa de esta evaluación? Es cierto. Y es lo que está diciendo el hermano. O sea, hermanos, muchas veces orar se siente inútil. ¿Por qué? Porque pensamos, hay que trabajar, hay que hacer. Porque no nos gusta estar ni silenciosos, ni nos gusta estar quietos. Porque se siente inútil. Y esto es un obstáculo a la oración. ¿Sí o no? Ok, continuamos. Omar Ortega. Lo extraño de orar. Es peor si nos detenemos a pensar en lo extraña que es la oración. Cuando hablamos por teléfono oímos una voz y podemos responder. Cuando oramos hablamos al aire. Solamente la gente loca habla consigo misma. ¿Cómo hablamos con un espíritu, con alguien que no habla con voz audible? Y si creemos que Dios puede hablarnos en la oración, ¿cómo distinguimos nuestros pensamientos de los suyos? La oración es confusa. Sabemos vagamente que el Espíritu Santo está involucrado de alguna manera, pero nunca estamos seguros de cómo o cuándo aparecerá un espíritu, cualquiera que es lo que significa eso. Parece que algunas personas tienen mucho del espíritu, nosotros no. Olvídese de Dios por un minuto. ¿Dónde encaja usted? ¿Puede orar por lo que quiere? ¿Y de qué sirve orar si Dios ya sabe lo que usted necesita? ¿Por qué aburrir a Dios? Suena como una queja continua. Solamente el hecho de pensar en la oración nos pone a todos nerviosos. ¿Ha sido esta experiencia? Si es así, entérese que usted tiene muchos compañeros. La mayoría de los cristianos nos sentimos frustrados cuando se trata de la oración. Una visita al terapeuta de oración. Imaginemos que usted va a un terapeuta de oración para poner en orden su vida de oración. El terapeuta dice, comencemos dándole un vistazo a su relación con su Padre Celestial. Dios dijo, yo seré su Padre y ustedes serán mis hijos e hijas. Según de Corintios 10:18. ¿Qué significa que usted es un hijo o una hija de Dios? Usted responde que eso significa que tiene acceso total a su Padre Celestial a través de Jesús. Tiene una intimidad genuina que no se basa en lo bueno que es usted, sino en la bondad de Jesús. No solamente eso, Jesús es su hermano. Usted es coheredero con él. El terapeuta sonríe y le dice, correcto. Ha hecho un excelente trabajo al describir la doctrina de la condición de hijo. Ahora dígame, ¿cómo es para usted estar con su padre? ¿Cómo es hablar con él? Cautelosamente usted le dice al terapeuta lo difícil que es estar en la presencia de su padre, incluso por un par de minutos. Su mente divaga. ¿No está seguro de qué decir? Se pregunta, ¿marca alguna diferencia la oración? ¿Está Dios siquiera allí? Entonces usted se siente culpable por sus dudas, simplemente se da por vencido. Su terapeuta le dice lo que usted ya sospecha. Su relación con su Padre Celestial es disfuncional. Usted habla como si tuviera una relación íntima, pero no la tiene. En teoría es íntima, en la práctica es distante, usted necesita ayuda. El lente de contacto de Ashley. Yo necesitaba ayuda cuando Ashley rompió a llorar frente a nuestra camioneta. Me quedé pasmado, atrapado entre sus dudas y las mías. No tenía idea de que ella había estado orando para que Kim hablara.
Lo que hizo que las lágrimas de Ashley fueran tan perturbadoras fue que ella tenía razón. Dios no había respondido sus oraciones. Kim todavía estaba muda. Tuve miedo por la fe de mi hija y de la mía. No obstante, ¿qué hacer? No sabía qué hacer. ¿Emplearía yo el problema al orar? Si orábamos y no podíamos encontrar el lente de contacto, simplemente confirmaría la creciente incredulidad de Ashley. Jill y yo ya estábamos comenzando a perder su corazón. Su infancia infantil en Dios estaba siendo reemplazada por la fe en los muchachos. Ashley era linda, afectuosa y sociable. A Jill le costaba recordar los nombres de los novios de Ashley, por lo que comenzó a nombrarlos como los reyes antiguos. El primer novio de Ashley fue Frank, por lo que sus sucesores llamaron a ser Frank II, Frank III, y así sucesivamente. Jill y yo necesitamos ayuda. Yo tenía poca confianza en que Dios fuera a hacer algo, pero oré en el silencio, Padre. Ese sería realmente un buen momento para que te hagas presente. Tienes que oír esta oración por el bien de Ashley. Luego oré en voz alta con Ashley. Padre, ayúdanos a encontrar ese lente de contacto. Cuando terminé, nos inclinamos para buscar entre el polvo y las ramitas. Allí sobre una hoja estaba el lente perdido. Después de toda la oración sí marcó una diferencia. Ok. Yo pienso, pastor, también una cosa. Muchas veces queremos, aún en nuestra oración, queremos como que, este es sí me contestó Dios. O decimos, no, es tan evidente que eso es lo que quiere Dios. Y yo muchas veces por esa vez me pregunto, ¿realmente tú crees que Dios quiere que seas pobre? ¿Realmente Dios quiere que tengas hambre? ¿Realmente Dios quiere que seas rico? ¿Realmente qué es lo que quiere Dios de nosotros? Y también me pasa, por ejemplo, con las promesas. Yo sí trato de apropiarme de las promesas. Digo, pues es cierto y me lo está diciendo Él. Pero muchas veces aún la promesa misma, igual se les pregunta muchas veces, ¿tú crees que realmente se quitan los pecados? Sí, y es, ahora hermano, y es lo que dice Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y luego, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, y que es galardonador de los que le buscan. Y es cierto. Ahora, esto es lo importante. Hermanos, hay veces que tenemos fe y hay veces que sencillamente ¿qué? No tenemos fe y no nos acercamos con fe. Por eso dice Santiago, ¿verdad? ¿Verdad? Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Ahora, hermanos, la respuesta es muy interesante y eso es algo que de nuevo, por eso me gustó la guía de McChain. Algo que McChain también trató de hacer en su guía es ayudarnos a orar con la escritura. Hermanos, la mejor manera de saber si estamos pidiendo bien o no es comprobarlo por la escritura. Hay algo que la Biblia prohíba, hay algo que la Biblia lo fomente, y entonces nuestro conocimiento de las escrituras es nuestro conocimiento de Dios, de su carácter, de sus deseos, de las cosas que le gustan, de las cosas que no le gustan. Entonces, si queremos saber más cuál es su voluntad o cuáles son sus deseos, pues tenemos que ir más a la escritura y estar recordando eso. Hermana Amanda. Ella tiene 9 años también y ella no quiere estar en la cama de los hijos. Yo sé que ella quiere quedar allá. Y entonces su corazón está, siento que allá muy sola, yo mucho en el corazón, orando que ella quiere estar, que no sea yo la que le diga. Digo, Señor, yo no voy a hacerle a ella ver, ni que tú vas a actuar, ni de una manera u otra. Pero que esto temor, muy en el fondo de mi corazón yo tengo temor, que ella cambie, que la cambie el Señor, por algún problema, por algo, por su visión de su vida, y me llena de temor. Sí. Me llena de temor y digo, Señor, ayúdame cómo orar por mi hija. Sí, eso es lo que debemos pedir.
Sí, ahora, hermana, ahora, sinceramente, en todos los cristianos hay ese riesgo. O sea, hermanos, en todos los cristianos es, Dios puede llamar nuestra atención de una manera muy sutil o de una manera muy severa. Ese es el riesgo para todos los cristianos, hermanos. O sea, y sí, hermana, y lo que usted está diciendo es, Señor, ayúdame a orar y ayúdame a buscar una manera, ¿verdad?, de cómo poder orar. Y hermana, adelante. Y yo digo, y que su filtro sea la escritura. O sea, ¿qué es el deseo de Dios? O sea, ¿cuál es, Señor? O sea, muy honestamente, Señor, a lo mejor aquí podríamos tener más influencia espiritual, a lo mejor me acompaña la iglesia, no sé, o sea, hermana, Dios no va a querer que esté en un lugar donde no va a florecer espiritualmente. Dios no va a querer que los cristianos estén en un lugar donde nuestro ídolo puede ser el dinero, o personas, o pecado, o placeres. Entonces, si usted conoce, usted puede orar por eso, porque usted conoce el carácter de Dios. Señor, esas cosas no te agradan. Yo sé en la Biblia que eso no te agrada. O sea, yo puedo orar, hermanos, yo puedo orar por ustedes. Señor, yo sé que no te agrada que los hermanos se emborrachen. Yo puedo orar por eso. Señor, yo sé que no te agrada que estén contaminando sus pulmones ¿con qué? Con cigarro. Por ejemplo, Señor, yo sé que no te agrada que ni yo ni nadie veamos películas que matan nuestro espíritu, alimentan nuestra carne. Ayúdanos. Ahora, ¿por qué puedo orar eso? Porque conozco el carácter de Dios. Entonces, así, pero nuestro filtro y nuestra guía es las escrituras. Otra cosa que también vamos porque oyendo al hermano Manda, digo, ponemos nuestros hijos en tus manos. ¿Es realmente que Dios va a ocuparse de cuidar a tus hijos? No al menos a la altura de este juego, yo estoy convencido que Dios, en su misericordia, en su providencia, por ejemplo, ahorita Kiara tuvo un accidente en la verdad, ella practica natación. Entonces en la alberca, de repente, en lugar de ahí salió el cloro, pero el cloro es gas. Entonces ella aspiró el gas, el cloro. Tuvieron que, fueron los bomberos, horrorosos. Y ahí la tuvieron que internar y oxígeno, y bueno, miles de cosas. Y yo digo, es la providencia de Dios. Yo digo, usted, yo no sé, va a pasar. Pero yo inclusive te digo a ti, hermano, dígaselas a Dios. Dios, yo no puedo. Tú sí puedes. Yo quiero esto para mí. No, y es una cosa, yo recuerdo que sí, de verdad, yo cuando me traje y la iglesia, el pastor, no fui, de iglesia, muy bien, no de uno, sino de llegada, pues, porque por esa no fue del trabajo, y él dice que era un súper drogadicto, su mamá un bonito, y de hecho se murió su mamá. Él se llena un desastre. Al año dice que se murió su mamá, Dios no sabe. Y cuando se pasó la cerebral, dijo, pues ya cuando Dios se llamó, me llamó. Cuando le dije a mis hermanos que iba a ser pastor, todos dijeron, ajá, me va a tomar. Nadie lo quiso ayudar, nadie lo quiso apoyar. Ahora, si dices que yo voy a ayudar, empezó a quedar. Pues primero sí nos pasó un desastre porque se la quitó el joven, el desastre. Y lo que lamento es que mi mamá jamás dio las informaciones. O bueno, lo recuerdo, porque ya sabemos que si ella murió en esa fe, pero yo no he visto que los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Porque él se convirtió de ser un desastre y todo eso para ayudar. La iglesia se llama y no muere. Y cuando nosotros escuchamos, él no parece lo que es lo que escribió. Se dice raro, se llama que lo escribieron.
No, Dios te va a decir. Sí, Te vamos a apoyar después de este. No. sí, sí es cierto. Y él dice que me veo que él dice que te va a dar algo para apoyar a todos. Sí, sí, hermano, sí. Y su hermano México tampoco, no está nada. Entonces, regresamos a lo que sirve de algo orar. Sí, obvio. Pues vamos a continuar, hermano. ¿A dónde nos dirigimos? Aunque usted sienta que no ora bien, tenemos que saber cómo es y cómo se siente una buena oración para poder desarrollar una vida de oración. Saber a dónde nos dirigimos puede ayudarnos en el camino. Así que antes de llegar a los pormenores de cómo orar, obtengamos una imagen más clara de lo que queremos lograr. La vida de oración se siente como cenar con buenos amigos. Lo más destacado de la semana de Kim es nuestra comida de los sábados en la noche con mamá su abuela, en un restaurante local. En un cálido día de verano, en un recio día de invierno, Kim llega exhausta de su trabajo en una perrera donde saca a pasear perros, pero se reanima cuando se sienta a comer con mamá. Colocamos frente a ella su computadora que convierte el texto en voz y ella conversa con su teclado de 112 teclas. Nunca nos cansamos de oír su voz electrónica, en parte porque nunca estamos seguros de que vendrá después. Recientemente, mientras estábamos en un restaurante, Kim pidió la seña con su computadora de habla y seleccionó una secuencia de 3 iconos que activó la palabra, la seña en voz alta. Cuando la mesera le dijo a Kim que la lasaña era vegetariana, Kim, que no es afín a los vegetales y a quien no le gustaban los cambios, golpeó la mesa con su puño haciendo que los cubiertos y los platos bailaran. La pobre mesera saltó del susto. Cuando volvió con nuestra comida nos rodeó celosamente y segura de si recibiría otra actuación similar. Nuestra familia contará esa historia por años. Nuestros mejores momentos juntos como familia son durante la cena. En casa, después de una comida, hacemos los platos a un lado y nos quedamos juntos bebiendo café o chocolate caliente. No tenemos ningún plan en particular, simplemente disfrutamos unos con otros, escuchando, hablando y riendo. Si ustedes experimentan lo mismo con los buenos amigos o con la familia, sabe que es un pedacito de cielo. Cuando Jesús describe la intimidad que quiere con nosotros, habla de acompañarnos a cenar. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Apocalipsis 3:20. Una vida de oración se siente como nuestra comida en familia, porque la oración se trata de una relación, es íntima y da indicios de la eternidad. No pensemos en la comunicación ni en las palabras, sino en la persona con la que hablamos. La oración es simplemente el medio por el que experimentamos a Dios y nos conectamos con Él. Por extraño que parezca, mucha gente lucha por aprender a orar porque se enfoca en la oración, no en Dios. Hacer que la oración sea el centro es como hacer que la conversación sea el centro de una comida en familia. En la oración, enfocarse en la conversación es como tratar de conducir mirando al parabrisas, en lugar de a través de él. Nos deja paralizados, inseguros de dónde ir. La conversación solamente es el vehículo por medio del cual nos experimentamos unos a otros. Por consiguiente, la oración no es el centro de este libro. Llegar a conocer a una persona, a Dios, es el centro. De eso, sí o no, muchas veces, y esto es, creo que ya les había compartido este párrafo, muchas veces estamos preocupados por lo que estamos diciendo que en lugar de a quién se lo estamos diciendo. Y se acuerda, a veces, por ejemplo, dentro de nosotros mismos estamos pensando, Señor, déjame ser correcto, y por eso a veces nuestras oraciones se vuelven muy artificiales, ¿verdad? A veces
¿verdad? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Padre Celestial que rescataste a Israel de Egipto. Y muchas veces esas son las oraciones porque pensamos que hacerlo de otra manera se siente incorrecto. Por ejemplo, como a veces el hermano Ortega y Ángel oran, Señor, te damos los buenos días. ¿Por qué no hacemos eso constantemente? Porque se siente así como, ay, pero realmente estamos orando a una persona, estamos teniendo relación con una persona. Entonces, esto es lo que está diciendo, y ese es el problema, que a veces nos enfocamos mucho en las palabras y en la oración, más que en la persona a quien estamos orando, ¿verdad? Ok, continuamos. Últimos minutos. Hermano Ortega. La vida de oración está interconectada con todo en la vida. Debido a que la oración implica una relación, no podemos trabajar en la oración como si fuera una parte aislada de la vida. Eso sería como ir al gimnasio y hacer ejercicio solamente con su brazo izquierdo. Llegaría a tener un brazo izquierdo fuerte, pero se vería extraño. Las frustraciones de mucha gente con la oración surgen de trabajar con ella como si fuera una disciplina abstracta. No aprendemos a orar aislándonos del resto de nuestra vida. Por ejemplo, mientras más amo a nuestra hija menor, Emily, más oro por ella. Lo contrario es cierto también, mientras aprendo a orar más por ella, la amo más. La fe tampoco está aislada de la oración. Mientras más cree mi fe, más audaces llegamos a hacer mis oraciones por Jill. Entonces, entre más sean respondidas mis oraciones por ella, más crecerá mi fe. De igual manera, si sufro, aprendo a orar. Mientras aprendo a orar, aprendo a soportar el sufrimiento. Ese entrelazamiento se aplica a cada aspecto de la vida cristiana, ya que una vida de oración está interconectada con cada parte de nuestra vida. Aprender a orar es casi idéntico a madurar durante toda la vida. ¿Cómo se siente crecer? Son 1000 sentimientos en 1000 diferentes. Así es como se siente aprender a orar. Así es que no busco un sentimiento en la oración. En el profundo de nuestra psique queremos una experiencia con Dios o una experiencia en oración. Cuando hacemos que sea nuestra búsqueda, perdemos a Dios. Usted no experimenta a Dios, usted llega a conocerlo. Se somete a Él, lo disfruta, después de todo, Él es una persona. Por consiguiente, una vida de oración no es algo que se logra en un año. Es una trayectoria de toda una vida. Lo mismo es cierto para aprender a amar a su cónyuge o a un buen amigo. Nunca se deja de aprender en este lado del cielo. Hay demasiadas profundidades en la gente como para poder captar el amor fácilmente. De igual manera hay demasiada profundidad en Dios como para poder captar la oración fácilmente. Dicho eso, cosas como crecer, aprender a amar, si tiene una sensación global, son lentas, firmes y están llenas de altibajos. No son espectaculares, sin embargo, son reales. No hay una bala mágica, sino 1000 pinchazos que nos llevan en un peregrinaje o viaje espiritual. Cada peregrinaje espiritual es una historia. La vida de oración llega a estar consciente de la historia. Si Dios es soberano, entonces Él tiene el control de todos los detalles de mi vida. Si es amoroso, le dará forma a los detalles de mi vida para mi bien. Si es omnisciente, entonces hará todo lo que yo quiera, porque yo no sé qué es lo que necesito. Si es paciente, se tomará un tiempo para hacer todo esto. Cuando unimos todas estas cosas a la soberanía, el amor, la sabiduría y la paciencia de Dios, tenemos una historia divina. La gente frecuentemente habla de la oración como si estuviera desconectada de lo que Dios está haciendo en su vida. No obstante, nosotros somos actores en su drama, esperando nuestras líneas, tranquilizando nuestro corazón para poder oír la voz del dramaturgo. Usted no puede tener una buena historia sin tensión y sin conflicto, sin que algunas cosas salgan mal. Las oraciones no respondidas crean algunas de las tensiones en la historia que Dios está tejiendo en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta de eso, queremos saber qué es lo que Dios está haciendo, qué patrón está tejiendo Dios. La vida de oración genera esperanza. Si Dios compone una historia con nuestra vida, entonces nuestra vida ya no es estática. No estamos paralizados por la vida, podemos tener esperanza. Muchos cristianos nos rendimos ante un cinismo silencioso que nos deja inconscientemente paralizados. Vemos el mundo como monolítico, congelado. Pero ahora Dios un cambio nos confronta con nuestra duda en cuanto a si la oración marca la diferencia. ¿Es siquiera posible el cambio? ¿No controla Dios todo? Si es así, ¿de qué sirve? Debido a que es incómodo sentir nuestra incredulidad, enfrentarnos cara a cara con nuestro cinismo,
adormecemos nuestra alma con el narcótico de la actividad. Muchos cristianos no hemos dejado de creer en Dios, simplemente nos hemos convertido en deístas funcionales, viviendo con Dios a la distancia. Vemos el mundo como una caja de bordes claramente definidos. No obstante, a medida que aprendemos a orar bien, descubrimos que este es el mundo de mi Padre. Debido a que mi Padre lo controla todo, puedo pedir y Él oirá y actuará. Debido a que soy su hijo, el cambio es posible y nace la esperanza. La vida de oración llega a estar integrada. Muchos suponen que la persona espiritual no se ve afectada por la vida, que la presión no la perturba. Esta idea de que la persona espiritual flota por encima de la vida se origina en el mundo antiguo y en particular en la mente griega, aún que también la vemos mucho en la mente oriental. No obstante, incluso un vistazo rápido a la vida de Jesús revela una vida activa. Todos los escritos de los evangelios se fijan en la actividad de Jesús, pero Marcos en particular la resalta. En cierto momento la familia de Jesús trata de poner en escena una intervención porque él está muy ocupado. Cierta vez Jesús entró en una casa de las multitudes, empezó a ocultarse nuevamente. Pronto, ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Marcos 3:20. Dado el carácter sagrado de comer juntos en el mundo antiguo, la vida de Jesús parece estar desequilibrada. No obstante, él ama a la gente y tiene el poder de ayudar, por lo que tienen una interrupción tras otra. Sí, Jesús viviera hoy, su teléfono se usaría constantemente. La búsqueda de una vida contemplativa en realidad puede ser ensimismada, estar enfocada en mi tranquilidad y en mí. Si amamos a la gente y tenemos el poder de ayudar, entonces seremos ocupados. Aprender a orar no nos ofrece una vida menos atareada, nos ofrece un corazón menos atareado. En medio de la actividad externa podemos desarrollar una tranquilidad interna. Debido a que estamos menos agitados por dentro, tenemos una mayor capacidad de amar y por lo tanto de estar ocupados, que a su vez nos impulsa aún más a una vida de oración. Al pasar el tiempo con nuestro Padre en oración, integramos nuestra vida con la suya, con lo que Él está haciendo en nosotros. Nuestra vida llega a ser más coherente, se siente más tranquila, más ordenada, incluso en medio de la confusión y la presión. ¿Qué piensa de estas últimas líneas? Mira lo que dice aquí, de nuevo, quiero subrayar esto. Aprender a orar no nos ofrece una vida menos atareada, nos ofrece un ¿qué? Corazón menos atareado. En medio de la actividad externa podemos desarrollar una tranquilidad interna. Debido a que estamos menos agitados por dentro, tenemos una mayor capacidad de amar y por lo tanto de estar ocupados, que a su vez nos impulsa aún más a una vida de oración. Y esto, hermanos, yo no sé si usted ha pensado, yo a veces tengo esta escena en mi mente, ay Señor, ¿no le puedes poner tantita pausa a la vida? Es que ya vengo de semanas como que muy correteado, ponle una pausita por favor y déjame agarrar aire y déjame estar tranquilo. Pero no funciona así. La vida no se detiene, el tiempo no se detiene. Y entonces, de nuevo, esto es algo que, de nuevo, y que la Biblia nos enseña, ¿verdad? O sea, en la vida de Jesús no era como de esas personas que estaba constantemente, ¿verdad? Como, a ver, siéntense, vamos, cálmense, vamos a orar. Él se retiraba a orar, pero constantemente estaba ¿entre qué? Entre las personas, ¿ok? Entre las personas. No les guió a una vida como los monjes. ¿Se acuerdan? Los monjes orientales de la meditación. No, porque esta es la vida que vivimos. Exactamente. Amén. Amén. Ok, bien hermanos, entonces, una última observación de los que no han observado nada. Algo más, alguien más, de los que, ¿qué piensan? Está bueno el libro, la verdad, o sea, la verdad hermanos está muy bueno. Como dije, no es como súper técnico de aquí el versículo, pero realmente es muy honesto con la vida que vivimos. ¿Ok?
Entonces, ¿alguna última observación antes de terminar? Sí, y vamos a beneficiarnos de eso. ¿Ok? Bueno, vamos a orar y terminamos para pasar el tiempo de oración. Señor, ayúdanos, por favor. Te doy gracias por el hermano Paul Miller. Gracias por haber escrito este libro y también gracias por tener la versión en español. Gracias porque tú, Señor, nos ayudas en pensar en este asunto de la oración. Yo te pido que me ayudes a mí, especialmente, Señor, como pastor, a ejemplificar y emular en verdad una oración que no sea religiosa, sino que sea real. Señor, realmente queremos estar en contacto contigo, no queremos estar en contacto contigo como si tú fueras un extraño, sino como tú eres nuestro Padre Celestial. ¿Verdad? Te agradecemos por escucharnos, te agradecemos por estar aquí, te agradecemos por tu Espíritu Santo y porque, Señor, podemos tener confianza. De nuevo, aunque somos torpes de palabra, podemos tener confianza que tú nos escuches. Ayúdanos, Padre, por favor. Bendícenos en este tiempo. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a terminar aquí.